Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor, que está con nosotros. Tu amor, tu bondad. Gracias porque nos permites estar aquí unidos una vez más como hermanos, unidos en Cristo. Y que sea tu palabra el día de hoy, mi Dios. Gracias por la vida de nuestro hermano Rigo. Dirígelo, úsalo, Espíritu Santo. Y que seas tú siempre dando esa gracia, ese favor, confiando en que tú sabes obrar en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que no pudieron venir. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a controlar todo aquello que nos pueda hacer daño a nuestra mente, que ayudes nuestra salud, pero sobre todo también que nos ayudes a pensar cuándo tenemos que decir que no, a controlar, Señor, todos esos impulsos que a veces nos dañan. Pero, Señor, sabemos que tu gracia y tu poder está con nosotros. Ahí donde están ellos, fortalécelos. En tu nombre poderoso, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le damos entonces. Bueno, pues que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Les voy a ser honesto. A mí Eclesiastés me es un libro muy difícil. Yo no sé para los demás, yo he visto a los demás hermanos predicadores que yo los veo tan fácil, lo han hecho todo, pero yo lo veo difícil, bueno, pero en el nombre de Jesús, todo sea para la gloria de Él. Dice, yo le puse un tema, el tema es, los labios del necio traen pecado. Una pequeña introducción, dice, en momentos de culto y adoración, nuestra presencia ante Dios debe ser responsable. No debemos, pues, dejarnos llevar por emociones o deseos de buenas intenciones que después quizás no podamos cumplir por no haber medido el alcance e implicaciones de los mismos. Nuestra adoración debe ser responsable. Ahora, cuando el predicador, por sí el rey Salomón, él cuando escribió, por decir todo este libro, su mentalidad estaba en los judíos que hacían promesas a Dios. Por ejemplo, voy a estar, ¿cómo se llama? Leyendo en la Biblia, Dios habla hoy, dice así en capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastés. Dice, cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios con los necios que no se da cuenta que hace mal. Acércate, dispuesto a obedecer. Ahora bien, los únicos que hacían promesas en aquellos tiempos eran los reyes, cuando salían a las guerras. Ellos prometían, hacían promesas con Dios para que les fuera bien. Nosotros, hoy en día, nosotros no hacemos ningún sacrificio porque Cristo hizo el único sacrificio. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 12 y 14, dice así, hablando de Cristo, que Él es el que ha hecho el sacrificio perfecto por el cual nosotros no tenemos que hacer más sacrificios como lo hacía el Antiguo Testamento. Dice, Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Y el 14 dice así, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Como les decía al principio, nosotros en este tiempo nosotros no hacemos las clases de sacrificios que hacía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios por el pecado. Algunos podían hacerlo con becerros, otros con tortolitas, según la capacidad de la persona y la economía de la persona, era como podían hacer una ofrenda por el pecado.
Ahora, en nuestros días, pues nosotros ya no lo hacemos. Cuando dice, cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificio. Por ejemplo, en Jueces capítulo 11, dice así, Jueces capítulo 11, versículo 31, hablando acerca de las promesas que hacían los reyes. Dice, Josué, no, Jueces, me equivoqué. Dice, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Este es un rey que se llama Jefet. Él iba a la guerra y en su apresuración, en el deseo de ganar o en esa aflicción por querer ganar la guerra, él le dijo a Dios, te ofreceré la primera persona que salga de mi casa como un sacrificio. Ahora entendemos que a Dios los sacrificios humanos, a él no los acepta. Cuando él venía de la guerra, él creyó quizás en su corazón que quien iba a salir iba a ser un sirviente, pero salió su única hija. Entonces su hija fue la que salió. Ahora, más adelante habla acerca de que la muchacha lo único no fue sacrificada a Dios en el aspecto de quitarle la vida, sino que fue que ella no se casó, quedó doncella como el servicio de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo ella. Cuando dice más adelante, dice, cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificio, como los necios que no dan cuenta de que hacen mal. Dice, acércate dispuesto a obedecer. Ahora, en 1 Samuel, buscamos 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así, acerca de lo que a Dios le agrada. Dice, entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio y grasa de carneros. Bueno, cuando estaba hablando acerca de esto es por lo que hizo Saúl. Sabemos que el rey Saúl ofreció lo que no tenía que ofrecer y Dios prefería más su atención de ellos que los sacrificios que hicieran. Entonces, cuando Salomón está hablando acerca de que hay que tener cuidado la conducta de los sacrificios de los necios y es mejor, preferible obedecer, es porque él pensaba y se dirigía más que todo a los judíos. Más adelante dice esto, dice, Dios es uno de los absolutos en el pensamiento del sabio. Nuestro pasaje tiene que ver con la conducta ante Dios, que debe ser seria, meditada, reverente, como lo requiere la infinita distancia que hay entre Dios y el hombre. Guarda tu pie. Cuando dice cuida tu conducta, guarda tu pie. En Salmos 119, versículo 101, dice así, he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. El comportamiento en la casa de Dios debe ser motivo de preocupación para el que se asiste a ella. En Salmo 26, 12 dice, mis pies están en terreno firme. Bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Ahora estoy seguro de lo que voy a decir a mi Señor. Ok, muchas veces el necio, porque así compara a Dios a una persona que hace promesas y no las cumple. Entonces lo compara con un hombre que le falta inteligencia, porque eso es lo que habla del necio, que es una persona que le falta inteligencia, porque repite el mismo error todo el tiempo. Entonces, cuando repite esos errores, Dios lo ve como una persona necia. Entonces, al principio dije que lo que es el tema es los labios del necio traen pecado,
¿Cuál es la consecuencia de adelantarse y o hacer a la ligera una promesa? En sí, la promesa es la consecuencia por no saber hablar, sino que o dejarse llevar por los sentimientos o por la alegría o por la aflicción o por una congoja que esté pasando. Entonces las palabras se aligeran, la boca habla y cuando viene a sentir ya hizo una promesa ante Dios. Cuando hace la promesa y no la cumple, entonces la promesa le es consecuencia de las palabras que dijo. El sacrificio del necio, al sustituir la acción correcta por palabras huecas, trae pecado. En el Antiguo Testamento tenía la costumbre de hacerse sacrificios por el pecado. Ahora en día nosotros no necesitamos hacer un sacrificio para el perdón de pecados, ya lo habíamos leído. En el versículo 2 dice así: no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas. Las promesas son la consecuencia de hablar a la ligera, es lo que estaba diciendo en hoy. No te apresures. En Mateo 6:7 dice así: y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablan, más caso les hará Dios. O sea, por la ligereza de las palabras. El silencio es la actitud reverente ante Dios. En Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice así: pero el Señor está en su santo templo, guardaré silencio delante de él toda la tierra. O sea, es preferible guardar silencio, aunque lleve una emoción o una alegría, como dije al principio, porque es fácil dejarse llevar por lo que uno siente. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en El Salvador, iba a la iglesia de Lim, era tanta la euforia de las que era aplaudir y aplaudir de las alabanzas que estaban en gran armonía, que se sentía, yo le hacía, o sea, de tanta era la emoción que sentía, que varias veces hice algunas promesas. ¿Y qué pasó? Cuando salí de ahí, ya ni me acordaba ni lo que le había dicho a Dios. Pero Dios sí se acordaba. Yo no. Y por esas cuestiones así, le va mal a uno. Porque a Dios, si uno le va a hacer una promesa, es para que se la cumpla. Pero tiene que cuando uno va al servicio, poniéndolo en nuestras palabras, poniéndolo en este tiempo, cuando uno va al servicio y vaya como vaya, o sea, tal vez vaya con una gran aflicción o va con una gran ansiedad de problemas que tiene, ya sea por dinero, ya sea porque la mujer se le molestó y está a punto de irse, o por lo que sea, cuando vaya a entrar al templo, primero escuche, alábelo con entendimiento, para que al momento de hablar con él, por la congoja que siente de sus problemas, no le vaya a prometer algo y después no se lo cumpla. Por ejemplo, mi papá, cuando ellos venían para acá a Estados Unidos en el año del 82, que todavía estaba el apogeo de guerra allá en El Salvador, él llegó primero y mi mamá venía en camino. Entonces él le dijo a Dios: si tú me traes a mi esposa con bien, yo te voy a orar 3 veces diariamente. Mi papá en ese momento, él estaba seguro de que iba a cumplir porque estaba caminando lo más rectamente con Dios. Un hombre de que llegó a comprar sus libros en ese tiempo, porque pues no había internet ni nada, compró sus libros para poder enseñar la palabra. Pero ¿qué pasó? Llegó mi mamá, sí, Dios la trajo con bien, aunque tuvo algunas dificultades en el camino, pero vino con bien. Y ya la alegría de que mi mamá estaba aquí, él quizás, me imagino que una semana se la aventó orando, pero la siguiente semana se olvidó. Y yo vi que mi papá, todos los proyectos que él hacía, se le venían abajo. Pero él no entendió
que las palabras que le dijo a Dios, Dios se la cumplió. Pero él no se acordó. Hasta la fecha no sé si él se sigue acordando o no se acuerde de la promesa que él hizo a Dios. Pero todo lo que él hacía se le venía como agua, todo proyecto. Ahora, ¿qué pasa con nosotros si nosotros hacemos una promesa a la ligera? Nosotros quedamos ante Dios como hombres de palabra. Al no cumplirla, claro, a Dios, luego ponen estas palabras, se agüita porque Él nos ama con un amor tan intenso que al no hacer una promesa, al no cumplir esa promesa, se siente terrible. Aunque no nos va a despreciar, pero las consecuencias de no cumplirla nos van a alcanzar. En el versículo 3 de Eclesiastés dice así, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Hay un refrán mundano que dice así, dice, el que poco habla, poco hierra. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes escucharon este refrán, en mi país lo han dicho algunas personas. Dice, el que poco habla, poco hierra. El que mucho habla, más peca. Dice, el contraste esencial entre la rectitud de Dios y nuestra pecaminosa mortalidad debe provocar que reverenciamos al Todopoderoso. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 19, en la Reina Valera dice así, en las muchas palabras no faltan pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Santiago también nos refiere una palabra muy hermosa. Santiago capítulo 1, versículo 19, nos dice así. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Por qué el hermano nos dice esto? ¿Por qué el apóstol Santiago nos habla así? Porque en realidad somos muy rápidos para hablar, no digo que todos, además de algunos ha de ser prudente para hablar. Yo soy uno de los imprudentes que a veces meto la pata y después meto la otra y se me vienen estos textos a la mente. Y dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y es verdad, a mí me ha sucedido eso. A veces he sido imprudente y cuando vengo a sentir, pues ya la regué con el hermano o con la hermana, ¿no? Pero Dios me muestra que tengo que tener paciencia en ese aspecto de mi forma de cambiar, ¿verdad? Versículo 4 de Eclesiastés dice así, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes. El necio se destruye a sí mismo por no cumplir lo prometido. Necio significa persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. El voto era una promesa hecha a Dios. La ley hebrea regulaba la forma y la validez de los votos. En Deuteronomio 23, 21 dice así, cuando hagas una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuenta de ello y serán culpables de pecado. Versículo 5. Pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Santiago capítulo 5, versículo 12 nos dice estas palabras. Sobre todo, hermanos míos, no juren o no se prometan, no se comprometan o no hagan promesas, ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Es una disciplina por prometer y no cumplir, porque Dios no nos va a condenar, pero es una disciplina en la que Dios nos va a traer, ¿verdad?
Muchas veces nosotros hemos escuchado en el mundo, y tal vez nosotros lo hacíamos, te juro por esta que no lo vuelvo a hacer. Yo era uno, cuando yo tomaba le decía a mi abuela, abuela, por esta que la próxima, como andaba en cruda, no lo vuelvo a hacer. Uy, llegaba el siguiente viernes y se perdió el hermano Rego. Bueno, en ese tiempo no era hermano, ¿verdad? Se perdió el hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno a veces habla sin saber lo que está haciendo. No, es que juro por el cielo. No, es que yo juro por mis hijos que no vuelvo a hacer lo malo. Y ahí van los hijos a la maldición, mano. Por el papá o la mamá, que muchas veces se aligeran yo le digo, muchas veces por los problemas que traemos, nos aligeramos en palabras a decirle a Dios, o muchas veces cuando le estamos cantando a Dios, le decimos de cosas que ni siquiera hacemos. Por ejemplo, hay una alabanza que dice, por un minuto yo dejaría todo. Oye, no te quieres ni levantar a las 5 de la mañana para darle unos 5 minutos. ¿Vas a dejar toda tu vida por un minuto estar en su presencia? O sea, a veces cuando le cantamos a Dios, le mentimos a Dios. Envíame a mí, yo iré contigo, yo iré a las naciones. Nos llega el día sábado, nos llega la oportunidad de hablar, nos quedamos callados. O el domingo para abrir la iglesia. Sí. Sí, bueno. Bueno, yo no dije eso, ¿eh? Esas son las indirectas del otro lado. Los dardos del enemigo, brother. Pues sí, cuántas cosas le decimos a Dios, pero hay que tener cuidado, miren, cuando cantemos con entendimiento lo que le vamos a decir, porque Dios lo toma muy en cuenta. Hay una alabanza que me gusta mucho a mí, dice, de madrugada yo me levantaré, de madrugada te adoraré. Ya, sí, y hubo un tiempo que yo me levantaba de madrugada y le cantaba a Dios, pero me levantaba. Y yo cuando cantaba alabanza la cantaba con autoridad. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo. Pero cuando dejé de hacerlo, porque llegó el momento en que lo dejé de hacer, pues ya ni se la canto mejor. Porque ¿para qué le voy a mentir? Entonces, toda palabra que sale de nosotros, hay que tener cuidado qué le decimos a Dios. Porque si nosotros estamos seguros de lo que le vamos a decir, eso es caminar con pisar en tierra, sabiendo lo que le voy a decir al Señor. Pero si le voy a decir algo que no lo voy a hacer y solamente dejarme llevar porque la alabanza está muy bonita, eso está malo. Bueno, yo así lo veo. Ya está mal porque se le prometen a Dios cosas en medio de la alabanza. Entonces hay que tener cuidado cómo le cantamos a Dios. Y si lo vamos a cantar, hagámoslo. Para que Dios, para que nosotros vivamos una vida mejor con Dios. Él, pues claro, se siente mal, pero no por eso no nos va a hacer algo, un daño, simplemente nos van a alcanzar nuestras palabras. En el versículo 6 dice así, de Eclesiastés, no permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. Porque hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho. Ni digas delante del mensajero, dice, ni digas delante del mensajero. De acuerdo a Malaquías 2:7 dice así, es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme y todos deben acudir a ellos para recibir instrucciones. Porque ellos son los mensajeros del Señor. Al no cumplir el voto, no puede hacer que el sacerdote lo anule administrándole o admitiéndole que fue un error. Por eso las personas que llegaban y hacían voto, el sacerdote escuchaba el voto, la promesa. Y esta persona, si no cumplía, no podía decir, yo no lo hice. Había un testigo que era el enviado de Dios quien escuchaba cuando aquella persona estaba haciendo la promesa. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Y las palabras que nosotros digamos, tenemos que cumplirlas. Aún a nuestros hijos. Si usted le prometió algo a su hijo, a su hija,
que le iba a sacar o lo iba a sacar o en tal fecha iba a llevar esto y no lo hace daño a sus hijos. Hay una historia de un niño que siempre veía al papá que viajaba en avión. Y el niño siempre decía, papá, llévame a un viaje tuyo. Y el niño, tanto insistirle, el papá le dijo, sí, yo te voy a llevar a un viaje. Pero pasaron los años y nunca lo sacó. Pero el hijo siempre le decía, papá, acuérdate que me dijiste que me ibas a llevar en un viaje. El papá sentía aquellas palabras como una espada de doble filo que traspasaba sus sentimientos, su corazón, porque él había prometido esas palabras al niño. Dios nos respalda a nosotros porque somos la cabeza del hogar. Y las palabras que de nosotros salgan con nuestra esposa y con nuestros hijos, con los hermanos o con la gente de afuera, tiene valor. Pero si nosotros mismos rompemos nuestras palabras y no hacemos de acuerdo como hemos dicho, nosotros quedamos en mal y vituperan a nuestro Señor. Porque eso así es. ¿Cuántas veces yo me acuerdo que mi mamá, porque mi papá murió, ya mi mamá trabajó muy duro para nosotros. Y nosotros al ver que aquellos niños, fíjense bien lo que deseábamos, unas capas para la lluvia y unas botas para andar tirándose en los charcos, porque eso es lo que le agrada a uno de pequeño. Bueno, a mí. Pero mi mamá ya no me lo pudo comprar. Pues, ella era la única que nos sostenía y éramos 2 varones. Hasta la fecha, y a mí no se me olvida que nunca me la compró. Claro, no le reclamo porque digo, ¿para qué la voy a reclamar? Yo me las compro solo. Pero vamos a las promesas muchas veces que los padres, claro, con todo su corazón lo quieren hacer y por ver la insistencia del niño, dicen, sí, voy a hacer esto, te voy a llevar acá, pero no lo hacen. Queda mal uno. Y es triste que pasan los años y nunca se le cumplió aquella promesa a nuestros familiares. Por eso tenemos que tener cuidado. No vayamos a hacer como había un rey, creo que se llama Herodes, que se había metido con la esposa de su hermano, Heroditas, para el que amaba, ¿no? Y un día la hija de ella bailó tan bonito que el rey dijo, hey, pídeme lo que tú quieras. ¿Verdad? A él le gustó cómo bailó su hijastra. Danzó y le gustó tanto que dijo, pídame lo que quieras. Nunca se imaginó que la muchacha le iba a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y se halló comprometido, porque era un rey, que lo habló delante de mucha gente. ¿Y qué tuvo que hacer? Aunque con todo su dolor en su corazón, porque no quería hacerle daño a Juan el Bautista, le mandó a cortar la cabeza. Por eso nosotros se nos están esas historias para que nosotros podamos entender de que tenemos que tener cuidado en la emoción de nuestras palabras y no llegar a ser un necio delante de los ojos de Dios. En el versículo 7, que ya estoy por terminar, dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. La multitud de sueños y vanidades y muchas palabras, la excesividad, preocupación por su uso en la tarea de adquirir muchas riquezas, la vana búsqueda detrás de muchas riquezas y las largas oraciones que llevan a hacer votos no se pueden pagar. Esto eran las faltas que motivaban el enojo de Dios. Dice en el versículo 7, que mejor tenerle temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? ¿Será terror? ¿Será un miedo? Dice que temor significa respeto, reverencia, admiración, sumisión, obediencia. El temor del creyente se relaciona con el respeto a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice así, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Número 1, una disposición y conducta adecuada debe ser interna de corazón. Un silencio reflexivo abarca la meditación
en lo que uno se examina a sí mismo en relación a uno mismo, el prójimo y Dios. Uno escucha obediente antes de aturdir a Dios con nuestras palabras, buscar la voluntad de Dios y estar dispuestos a obedecerla. Un compromiso sincero y firme que manifieste que estamos listos para cumplir nuestros compromisos con Dios. Una actitud reverente que reconoce la santidad de Dios, que valora la relación con Dios, que valora la relación con Dios. Una adoración responsable lleva a una vida responsable y plena en Dios. Aplicación. No permitamos que por no pensar hablemos a la ligera y pequemos. Mejor es respetar a Dios con lo que vamos a hablar. Hermanos, esto es lo que yo entendí del capítulo 5 de Eclesiastés, y esto es lo que Dios me dio para traerles a ustedes. Hermoso. Gracias, hermano Ríos.